Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Vamos a comenzar hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque México continúa con su actuación histórica. Ya hoy culmina precisamente este certamen y ya nadie, absolutamente nadie le va a quitar el primer lugar del medallero general a la delegación mexicana. En el último corte, arranca el día de hoy, no me anden tirando las sillas por favor. El día de hoy México tiene un total de 131 medallas de oro, 116 de plata y 88 de bronce, para un total de 335 medallas. Son los Juegos Centroamericanos, sin importar dónde se hayan llevado a cabo, donde México ha sumado ya más medallas. Es una edición histórica para el deporte mexicano. En segundo lugar se va a quedar Cuba, porque tiene 102 de oro, 71 de plata y 68 de bronce, para un total de 241 medallas. Y en tercer lugar quedó relegado Colombia, la escuadra local, con 77 de oro, 92 de plata, 96 de bronce, para un total de 265 metales. Esta noche, en punto de las 8 de la noche, será la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todavía hay competencia hoy de algunos mexicanos. Ahorita se está llevando a cabo, por ejemplo, el maratón, y habrá otras competencias también donde todavía puede haber horas para los atletas mexicanos. Y vamos a hablar del clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Sub-19 de básquetbol femenil, que se está llevando a cabo aquí en la Ciudad de México. Ayer la selección nacional cayó en su segundo partido, 88 frente a 78 contra las colombianas. Es un torneo bien bravo. Recordemos que califican solo 4 equipos, bueno, son 8 equipos, califican la mitad 4, y está haciendo un arranque muy bravo para las mexicanas. Ganaron su primer partido por paliza de El Salvador. Se encuentran en su segundo partido a un mejor rival como lo es Colombia, pierden 88-78, y esta noche se juegan su pase a la siguiente ronda, 8:30 en el Juan de la Barrera, entrada gratuita. Vayan a ver a las chicas de la Sub-18 femenil de básquetbol. Y vean esta historia sorprendente. Un niño de 10 años, sí, de tan solo 10 años de edad, rompió un récord que era de Michael Phelps. Sí, estamos hablando del mejor atleta de toda la historia, el atleta que más medallas olímpicas ha ganado también en toda la historia del deporte. Bueno, pues un niño de 10 años que, a propósito, y no es broma, se llama Clark Kent, rompió este récord. Vamos a ver la historia. Su nombre es Clark Kent Apuada. Es un niño estadounidense de 10 años que vive en California. Ganó los 100 metros mariposa en el Campeonato International Far West con un tiempo de 1 minuto 9 segundos 38 centésimas. Este registro es más rápido en más de un segundo al que lograra Michael Phelps en el mismo certamen en 1995. Clark comenzó a participar en competencias apenas hace 4 años y ya está dejando muestras de sus cualidades en los torneos locales. Su coach, en una entrevista para CNN, dijo: "Este chico no se parece a ningún otro joven al que haya entrenado. Siempre se ha destacado". Actualmente Clark disfruta del reconocimiento que se ha ganado, gracias a superar una marca de una de las leyendas del deporte como lo es Michael Phelps. Cabe recordar que Phelps, ya retirado, dejó un legado en el deporte. El nadador estadounidense consiguió 28 medallas olímpicas y es considerado uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y el mexicano Javier Aguirre fue presentado ya como nuevo técnico de la selección de Egipto. Con el objetivo de calificar de manera tranquila a la Copa del Mundo de Qatar 2022, el técnico mexicano Javier Aguirre fue presentado como nuevo seleccionador de Egipto, en sustitución del argentino Héctor Cúper. Aguirre, con vasta experiencia a nivel internacional y mundialista con México en el 2002 y 2010, aseguró que es un honor haber sido tomado en cuenta para dirigir a la escuadra africana, donde dirigirá a una de las máximas figuras del fútbol internacional de la actualidad, Mohamed Salah. Javier Aguirre se mostró ilusionado ante el nuevo reto en la primera ocasión en que trabajará en África, según destacó él mismo, y dijo que su objetivo es que su equipo salga a tener la pelota y jugar bonito. El mexicano cobrará $120,000 mensuales, con incentivos si gana la Copa África y un bono de $500,000 en caso de volver a clasificar a los faraones para un mundial. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y las redes sociales estuvieron ayer muy activas hablando del tema de Arturo Vidal y su supuesto, casi inminente pase
a el Barcelona, este club español. El contención chileno juega, recordemos, actualmente en el Bayern Múnich, allá en Alemania, ha estado también en Italia, es un estandarte de la selección chilena, es un tractor este hombre en el medio campo, es uno de los mejores mediocampistas del mundo, nada técnico, pero muy luchón, es un guerrero y están ahí como las voces en contra, ¿no? Porque precisamente no le ven un perfil como para llegar al Barcelona, que está acostumbrado a contratar jugadores más finos. Este es un ñerazo que llegaría ahí al Barcelona, pero bueno, será una cantidad millonaria la que lleva el chileno al Barcelona. Hoy podría hacerse, entre hoy y mañana podría hacerse oficial este traspaso de Vidal al club catalán. Y bueno, nos alcanzó la tecnología, aunque en esto vaya un poco que se acabe con el espíritu deportivo. Durante el partido de estrellas de la MLS, que enfrentó precisamente a un equipo de estrellas de la Liga de los Estados Unidos frente a la Juventus de Turín, sucedió esto, una entrevista en pleno partido al portero de la MLS. Vamos a ver cómo se dio. What are you thinking and what are you looking at as a goalkeeper? Yeah, obviously you're trying to organize your center backs to any strikers in the box. You want to make sure they're getting across the run, getting a body on them, so that if the ball does come in, we're able to deal with it and no free headers, you know? Yes, Aaron, come again, come again. Esta es la entrevista que le realizó la cadena ESPN, que era la que tiene los derechos de transmisión del encuentro. El portero del equipo de estrellas de la MLS, que es este hombre que estamos viendo en pantalla, dividió opiniones esta sesión, mientras unos dicen que es el futuro, ¿no? Y que aparte pues, es la tecnología aplicada ya en las transmisiones deportivas. Por otro lado está la cuestión de si no se está rebasando ya la línea de convertirse en un verdadero show nada más, como sucede por ejemplo con la lucha libre de los Estados Unidos, la WWE, sabemos que es un espectáculo, pero que se rompió por completo con el deporte, ¿no? Ya es todo un show. No lo estás desconcentrando, lo estás fuera del juego, ¿no? Eso también. Se entiende que es un partido de exhibición, nada más, pero me parece que se rompe, se pisan terrenos de irrespeto ya contra el deporte y contra los que están precisamente actuando en la cancha, ¿no? A ver cómo funciona este experimento, si lo siguen haciendo. Recordemos que se pudo hacer porque la MLS no está afiliada a la FIFA, si no la FIFA hubiera intervenido y hubiera castigado. Bueno, partidos de la Liga MX, porque hoy arranca la jornada número 3, Veracruz enfrenta a Morelia y Atlas enfrenta a Pumas, le ponen acción esta noche a la liga local. Y ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Es el niño maravilla, todavía por supuesto tiene 6 años de edad, todavía ni siquiera está de cerca de ser jugador profesional, pero ya hay muchos scoutings de equipos viéndolo. ¿Por qué? Vamos a verlo. Why you waiting over here? Why you waiting over here? Look, you come right back this way. That's why I say stay in your lane. What I just told you. Get Lenny. Down there. Yep. Your fault, D. Your fault, D. Your fault, D. Wow. Tiene 6 años de edad. O sea, hay 5, 6. Pero además se le ve el físico, niños, el físico, ¿no? Es distinto al de los demás. Y son, o sea, tú sabes, como dicen, se le ve cuando trae algo, ¿no? Sí. Ven la concentración del niño cuando va corriendo, todo el tiempo está concentrado, vean, o sea, no es que vaya a lo loco, el tipo está, el niño, sabe lo que está haciendo. El niño está concentrado en hacia dónde tiene que ir y por dónde le están llegando, precisamente buscando los espacios. Es impresionante lo que yo le pondría un balón de fútbol, soccer en los pies, a lo mejor hace lo mismo. Tenemos otro pues dicen que a esa edad tienen muchísimas más habilidades. El papá subió los videos en las redes y ya hay, de veras, es en serio, ya hay varios scoutings de la NFL que lo van a seguir de cerca porque en cualquier momento, pum, lo toman, ¿no? Claro. Varias becas. Muchas gracias, esa es la información deportiva. Gracias a ti, Ricardo.